Váyase conmigo a la epístola a los Gálatas, allá en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a buscarlo, por favor. Vamos a buscarlo, por favor. Búsquelo conmigo. Gálatas 1, del 6 al 8. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Mire que hoy vengo con pocas ganas de gritar. ¿Lo tiene? Hoy lo voy a tratar con cariño. Dice la Biblia, lo leemos de la mejor manera, con reverencia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ve el 8. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que, hermano, anatema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta hora. Señor, que la enseñanza venga totalmente respaldada por el Espíritu Santo, que lo que digamos, que lo que hablemos sea para tu honra y tu gloria. Te pido también que seas tú ministrando a este pueblo para que podamos enseñar y aprender más a través del Espíritu Santo. Pedimos por tanto, Señor, que seas tú manifestándote, que toda gloria y honra sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Quítame un poquito de eco a los monitores, hermano, por favor. Bueno, mis hermanos, esta hora vamos a hablar, y lo anunciamos, vamos a hablar de las 5 solas. Por ahí hay, en los últimos tiempos, hay otros que han ido agregando 2 más. Y esta solo se las voy a mencionar porque solo es como, es un agregado que sí está en la palabra. Sin embargo, las 5 principales son las que vamos a desarrollar. Pero últimamente algunos han hablado de sola escritura, solo eclesia, perdón, o solo iglesia. Y otros dicen solo, le han agregado también solo la carita. ¿Qué es carita, hermano? Caridad, ¿verdad? Caridad. Entonces eso es como parte de lo que han incluido. Sin embargo, me fui al libro de Gálatas porque el mismo Pablo ya miraba en sus tiempos cómo había gente que ya pervertía la palabra. Había gente que ya le agregaba o le ponía a los escritos, a todo lo que estaba ya inspirado y dado por Dios. Y por eso Pablo dice, estoy maravillado, dice en el versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y si usted se acuerda, hace mucho tiempo atrás estuvimos hablando en el libro de Gálatas que el problema era que algunos ponían otras cargas, como por ejemplo tenían que bautizarse, tenían que circuncidarse. Si llegaba uno que no fuera judío y confesaba, creía a Cristo y decía que Él era el Señor, su Señor y Salvador, le decían, está bien, pero necesitas ser circuncidado, necesitas también bautizarse, y le ponían cargas. Entonces Pablo dice, señores, tan rápido se les olvidó que es por gracia. Aquí lo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, es decir, por el precio que Jesús pagó en la cruz, y ustedes le están agregando algo más. Y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que esto no es nuevo. Dice el 8, mas si aún nosotros, es decir, Pablo dice, si yo vengo a inventar, o un ángel del cielo, dice, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema, o sea, sea apartado, no le presten atención. Entonces podemos ver que esto no es nuevo, hermano, el hecho de querer pervertir la enseñanza doctrinal. Ahora, ¿qué es la mejor guía para no perdernos? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Cada vez que usted vaya a leer algo, se mete a internet, porque hay personas que están muy asiduas a aprender, y eso es bueno. Lo malo es que si no tienen una buena base doctrinal, cualquier corriente los puede llevar de un lado a otro. Entonces tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. ¿Es de Dios esta enseñanza o no es de Dios esta enseñanza? ¿Es así como explica el pastor o no es así? ¿Es así como dice tal corriente religiosa o no es así? Entonces, cuando usted realmente ha recibido el Espíritu Santo, vamos a tener algo que se llama discernimiento espiritual. Amén, hermanos. Ahora, hoy vamos a hablar de las 5 solas, pero la palabra sola es de latín, ¿verdad?, que significa único o solamente.
¿Qué sucedió? Lo pongo en el contexto. Allá por 1500, en los años 1500, Martín Lutero estaba, pues era un sacerdote católico. Él estaba, dentro de sus prácticas estaba el flagelar el cuerpo. ¿Sí se acuerda lo que es flagelar el cuerpo? Se laceraban para poder doblegar su carne, para no caer en tentación. Pero en una de esas cosas que Dios se le manifiesta a él, se le viene el libro de Habacuc. ¿Qué dice en el libro de Habacuc? Ya no se acuerda. Ni yo tampoco. Váyase a Hebreos 10:35 y ahí vamos a ver. Quiero ir despacio porque eso de las 5 no debería ser tan complicado explicarlo. Sin embargo, quiero que usted pueda ver Hebreos 10:35. Espérame que yo no lo hallo. Ese no lo traía, aquí me lo acaba de... Dice en el 38: mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo, dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará mi alma. Eso está en Habacuc 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Eso está allá en Habacuc. De ahí lo retoma el escritor de Hebreos. ¿Por qué lo llevo a esto? Porque cuando Martín Lutero está flagelándose su cuerpo para doblegar su carne, para correr todo mal pensamiento, se le revela esta cita bíblica del libro de Habacuc. Y lo llevé a 10:38 porque me acordaba de esa, no me acordaba exactamente dónde estaba en Habacuc, pero ya vio que ahí está, Habacuc capítulo 2. Capítulo 2, sí. Así es, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora, usted puede ver que Dios se le muestra, entonces viene Martín Lutero y cae a la cuenta que lo que está haciendo no está en la Biblia. Mas el justo vivirá por fe. Es decir, no necesita él tratar de doblegar su cuerpo con latigazos y todo eso. Allá por 1517, un 31 de octubre, y esto también nos puede servir, que se celebra tradicionalmente en el mundo el 31 de octubre, hermanos. El día de Halloween, ¿verdad? Halloween, día de las brujas, Halloween. Y eso es una contrapartida. Acuérdense que todo lo que Dios hace bueno, el diablo quiere hacer, imitarlo y quiere desvirtuar. Entonces, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero escribe las famosas 95 tesis, que es básicamente en estas 5 solas que le voy a explicar, están resumidas lo más importante, porque son 95. ¿Y por qué las escribe? Porque había una situación que estaban construyendo en Vaticano. ¿Cómo se llama la basílica que está en el Vaticano? La de San Pedro, la basílica de San Pedro. Entonces, en esos tiempos lo estaban construyendo, y como necesitaban dinero, la venta de indulgencias se había hecho bien común. ¿Qué es una indulgencia? Es decir, usted compraba para asegurarse primero que era salvo, que usted pagaba por algo y usted básicamente compraba los primeros puestos en el cielo, ¿me entiende? A través de dinero. Y lo otro es que, por ejemplo, andaban sacerdotes, andaban párrocos en los pueblos, llegaban en su carreta, pues ese es el transporte, tenían unas cajas donde echaban las monedas, y había un dicho que si la moneda sonaba fuerte, entre más fuerte, más rápido salían del purgatorio, porque para la iglesia tradicional existe el purgatorio. Entonces es como un proceso antes, todavía falta algo para ver si llega al cielo. Entonces Martín Lutero escribió esto que iba en contra de ese abuso que había, y ese, por mencionarle, uno de los abusos que hacía la iglesia, porque la iglesia tenía más poder que incluso los reyes, ¿verdad? Los reyes sí tenían poder, pero tenía mucho más el papa de ese entonces. Entonces viene Martín Lutero, escribe en latín porque era la lengua que se utilizaba, era la lengua que estaba en boga, digámoslo así, era la oficial, y entonces él marca esas 95 tesis donde él escribe ciertas cosas que sería mentira estudiarlas todas. Entonces básicamente lo que han hecho es reducir lo más importante, que son 5, y se llaman sola porque único, ¿verdad? Solamente, no necesita más. Entonces se las voy a mencionar. Básicamente son la sola escritura,
¿verdad? Yo la vamos a definir después. Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y todo solo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 puntos importantes, creencias fundamentales que los reformadores, ¿verdad? Porque no solo fue Lutero, hermano. Ahora, hay que entender, Lutero murió siendo católico, ¿verdad? Pero a él Dios le reveló el hecho de poder cuestionar, y en ese entonces cuestionar la autoridad papal era que no lo podían hacer. Sin embargo, él se atrevió a hacerlo y fue confrontado y lo sentaron y lo llevaron al banquillo de los acusados. Pero podemos ver cómo Dios ha ido preparando para que todos podamos ver realmente, y por eso le digo, nosotros en este tiempo somos tan privilegiados, hermano, que estas cosas las puedo tratar aquí, no me van a llevar preso. Pero ahí en ese entonces no se podía. Es más, los que tienen un ejemplar de la Biblia deberíamos de ser asiduos lectores con el deseo de aprender, porque esto, para que llegara a nuestras manos, ha habido gente que tuvo que dar y ofrendar su vida. Bueno, a esta altura hay países que es un tremendo, si a usted lo agarran con una Biblia, los países musulmanes. Pero diga que eso no es nada, usted sabe y no la lleva. Pero en estos países era situación de hasta quemarlos. Entonces, para llegar al contexto de dónde salen estas 5 solas, ya le expliqué por qué salen y qué es lo que fundamentalmente nos van a enseñar, lo que creemos, hermano. Ahora, hay muchas más enseñanzas, amén. Pero esto es lo básico, con que usted aprenda esto, lo conozca y lo sepa, la tenemos hecha. ¿Por qué? Porque lo demás son formas. Si gritamos al cantar, si la ofrenda se hace al principio, o se hace al final, o si ministramos o no ministramos, si apagamos o no apagamos las luces, eso sale sobrando. Pero con que usted tenga claramente estas 5 solas o estas condiciones que son básicas para que usted sepa por qué. Ahora, ¿por qué se llamó protestante de Lutero? Porque él protestaba. Él no estaba de acuerdo con los abusos que hacía la iglesia tradicional, con esos abusos de poder. Si a esta altura, hermano, no hay una iglesia que tenga más poder que la tradicional, eso es un hecho, es una realidad. La iglesia tradicional tiene poder, ¿o no? En todo el mundo. ¿Se imagina en ese entonces que todavía estaba arriba de los reyes? Ahora, ¿qué expresan? Expresan los principios que nos van a servir para que podamos nosotros tener una base bíblica. Y la primera que ellos generaron, que sacó Martín Lutero, es la sola escritura. Es decir, todo es en base a lo que está en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, no tengo por qué creerlo. La iglesia tradicional le llama dogma. ¿Qué es un dogma de fe? Que usted no lo puede cuestionar. Dentro de esos dogmas está la asunción o ascensión. Asunción, ¿verdad? La asunción de María. Es decir, ellos dicen que María subió, no murió, que ella subió al cielo. La Biblia no me la enseña, o usted lo ha encontrado. Yo lo creería si la Biblia me la enseña. La doctrina del ¿cómo se llama? Del limbo, limbo es del, ¿cómo? Purgatorio, gracias. Tampoco está en la Biblia. Hay un curita ahí que se llama Apellido Toro, que él ha forzado, yo lo estuve escuchando, ha forzado el hecho de mostrar que ahí está el purgatorio. Eso no está. Él ha querido hacer ver, y claro, el tipo tiene su buen léxico, es preparado y todo, pero no está, eso no existe. Entonces, empecemos en orden. Con la sola escritura. ¿Qué me habla la sola escritura? Tiene a la Biblia como la fuente y la base de autoridad para los cristianos. Amén. La iglesia tradicional tiene primero la tradición. Primero es la tradición. Luego está la Biblia. Son 3 puntos, el otro se me ha escapado. Pero ellos le dan más validez a la tradición. Entonces, solamente la escritura. Es decir, a usted y a mí nos rige lo que la palabra de Dios
nos enseña. Amén, hermano. No lo que yo le venga a decir a usted. Por eso es que cuando hemos visto que también hemos hablado un poquito de sectas, si usted se recuerda, hablamos un poquito de los mormones. Y el mormón siempre le va a sacar el libro del mormonismo, ¿sí se recuerda de eso? Y en el libro del mormón dice que no hay otro mejor, no hay otro libro como ese. O sea, desmerita la Biblia. Entonces podemos ver que no solo es con la iglesia tradicional, en estos tiempos hay otros grupos más. Pero si a usted alguien le llega con la Biblia, pero después lo pasa a otras cosas que no sea la Biblia, inmediatamente usted lo desvirtúa. ¿Por qué? Porque solo la Escritura, es decir, lo que me da validez, lo que me da autoridad a mí es la palabra de Dios. Amén. Uno como predicador cuenta alguna anécdota, alguna introducción, pero como maestro de teología aprendimos y enseñamos que una ilustración no puede llevar más de 3-5 minutos. Cuando un pastor se va solo en ilustraciones y no toca la palabra de Dios, habría que cuestionar si está predicando o simplemente está motivando, porque hay buenos motivadores. Ahora, quizás se lo pongo en el contexto más contemporáneo porque es lo que vivimos, pero veamos un poquito más acerca solo de la Escritura. ¿Qué enfatiza? A la Biblia como fuente de autoridad para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque los que iniciaron este movimiento de reforma rechazaron toda la autoridad divina del Papa. ¿Por qué? Porque habían cosas que no iban, habían situaciones que no pegaban con la palabra de Dios. ¿Cuál es su filtro y el mío? Si la Biblia lo dice, lo puedo creer. Y ojo con esto, y no solo es que la Biblia lo diga, es que yo tengo que tener cuidado también que el texto no sea sacado de contexto. Amén. Porque usted va a escuchar algunos predicadores actualmente que son tan buenos motivadores y le sacan de la palabra, pero se lo sacan bajo un contexto, lo sacan de todo el contexto y lo apoyan para sacar provecho. Entonces veamos algunos textos de por qué salió solo la Escritura. Segunda de Pedro 1:20, Segunda de Pedro 1:20-21. Vamos a buscarlo, por favor. Recuerde, estamos hablando de las 5 solas. Ya le expliqué de dónde sale, ya le expliqué. Es un resumen de las 95 tesis de Martín Lutero, que generó un movimiento que se le conoce como protestantismo. Segunda de Pedro 1:20, ¿lo tiene? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de ¿qué, hermano? O sea, yo no la puedo interpretar como a mí me da la gana, como yo creo, a mi conveniencia. Y era mucho de lo que la iglesia tradicional hacía y hace. ¿Qué más dice el 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo, hermano? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mayor mandamiento que dejó Jesús? Amarás a Dios y a tu prójimo. En eso resume todo, ¿sí o no? ¿Usted cree que era inspirado las cruzadas, por ejemplo? ¿Usted cree que era inspirado el hecho del abuso que tenía como tal la iglesia tradicional? Es que lo que sucede es que Martín Lutero vio todo eso, y cuando leyó la Biblia, y sin duda alguna inspirado por el Espíritu Santo, entendió que eso no era así. Porque aquí dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay cosas, hermanos, que si no vienen del Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo, usted debe ver que no viene el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que no era lo que la iglesia quería hacer, no es lo que la iglesia, como en ese entonces, como un orden mundial, quisiera poner a su favor. Es que nosotros no vamos a hacer lo que nosotros los hombres decimos, sino lo que Dios dice a través de la palabra. Entonces todo eso fue motivado para dar la autoridad y decir solo la Escritura, no poniendo ningún otro libro a la par, ni mucho menos arriba de la Biblia. Amén. Ningún otro. Ahora, vea conmigo, segunda de Timoteo, un poquito cerca por ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Mas evita, dice. Pero, espérame. Segundo Timoteo 3, ¿qué? 16, sí. Yo estaba leyendo el 2:16. Toda la escritura es inspirada. Ahora, cuando habla de la escritura, está hablando de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? ¿Y útil para qué, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué sucedía en ese tiempo? El que se suponía debía de hacer buena obra era el que se aprovechaba del pobre, era el que sacaba provecho de su poder. Entonces podemos ver que por eso tenemos la sola escritura. Le resumo, la sola escritura es la Biblia como base fundamental, amén, de normas y de reglas, nada más. No es que creo que aquí en la Biblia faltó esto, hagámoslo así porque me parece que es mejor. No, porque ya vimos que es inspirada por Dios, amén, hermanos. Entonces la primera sola me habla que se le da prioridad a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Al menos puedo hablar por mi organización, porque es la que conozco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si usted ve aquí, en toda la mayoría de pastores que vienen, nuestra obligación es enseñarle lo que la palabra dice, apoyándonos en la palabra, ¿sí o no? Si usted es observador, yo tengo 15 años de estar predicando en Familias en Victoria. Por lo general los lunes, un tema, un texto, ¿sí o no? Porque lo que me da autoridad a mí es la palabra de Dios. Yo no puedo venirle a decir a usted si no uso la Biblia. Es más, una de las enseñanzas que uno da, o nos enseñaron y nosotros la pusimos también en el colegio de teología, es que tampoco usted puede mandar 40 textos bíblicos, ¿verdad? No, usted tiene que ir, pero tiene que tener un apoyo bíblico. Cuando yo le hablo a usted de amar, busco un tema bíblico, busco la palabra de Dios donde me habla de amor. Pero si usted, en ese entonces la Biblia estaba muy reservada para el clero y estaba en latín. ¿Alguien de los que está aquí algún día escuchó misa en latín? Porque eso yo creo que como el 70 y algo dejaron de transmitir en latín, pero más de alguien de haber escuchado latín. No, los más jóvenes no, yo no me acuerdo realmente. Ay, hija, me asusta. Ay, que vos sí te llevaban, ¿verdad? A mí no me llevaron, yo me llevaron ya como a las 8 o 9 años, pero, y el sacerdote hacía esto, de espalda al pueblo, ¿sí? Entonces, era algo muy exclusivo, era para un poquita gente. Ahora, esto inspiró, porque como este movimiento empezó a tomar fuerza, y entonces empezaron a decir, solo la escritura, la palabra de Dios, denle lo que Él merece. Entonces, y como Dios todo lo hace perfecto, ¿qué sucedió? Un evento importante en ese tiempo, en esos años, en los años 1500, vamos a ver. ¿Qué sucedió? Algo importante para que la palabra fuera promulgada y se fuera llevada a otros. La imprenta. ¿Y cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. ¿Y sabe que eso lo hicieron bajo pena? No creo que abiertamente. Lo pasaron a alemán, porque algunos reformadores son alemanes. Bueno, Lutero creo que era alemán, no me acuerdo. Sí va. Zwinglio, ¿cuál es el otro? Zwinglio, Juan Calvino. En alemán, en francés, las lenguas más de los países más fuertes. Y es así como llega ahora, hermano. Pero solo la escritura. Entonces estamos claros que es la primera sola es solo la escritura, es la base nuestra. Y eso no ha cambiado, hermano. Y eso no ha cambiado. Si alguien viene a predicarle y no usa la palabra de Dios, cuestionaría si viene de parte de Dios. Amén. La otra sola es solo la fe. Ojo con esto. O solo la fide. No se lo quise decir en latín porque yo no sé latín, pero le puedo decir sola escritura, solo fide o solo la fe. Ahora, esto me habla, hermanos, que la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos hemos entendido eso? Todavía a esta altura hay gente que no lo cree. Yo siempre le he contado a usted, un jefe que yo tuve, al cual aprecio mucho, todavía tengo de vez en cuando contacto con él, católico a morir, mi respeto, un buen católico, una buena persona. Y un día fue a la iglesia con nosotros. La iglesia estaba como de aquí a la despensa de Don Juan, al trabajo, y un día lo invité.
de muy mente abierta, una gran persona, un gran corazón, aprendí mucho de él. Pero lo llevé a la iglesia, me acompañó, voy con vos, no hay problema. Yo fue después de la iglesia, del trabajo, fuimos. Y me dijo, está bonito, me dijo, pero yo no creo que te puedas salvar solo por decir una oración, me dijo. Porque me dijo, solo por decir que creo en Jesús no soy salvo, me dijo, tienes que hacer obras. Yo era un neófito en la palabra, empezaba, creo que llevaba como 4 o 5 materias. Me faltaba la gris, por supuesto, ¿verdad? Y me recuerdo que le dije, mire jefe, pero yo solo me acuerdo del ladrón, le dije. Que uno le dijo, estarás conmigo. Ah, no, me dijo, pero es que ese ladrón era bueno, me dijo. O sea, yo lo tomo a veces como una broma, pero así me lo dijo. O sea, en su conocimiento humano, en su dogma, a él no le cabe que somos salvos. ¿Y cuánta gente a usted no le dice eso? ¿Vos crees que por una oración? Es que no es la oración, es la acción que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la sola fe me enfatiza la salvación como un regalo, hermano. Y es un regalo que no todos quieren. La gente dice, no, mira, cuando sea bueno, voy a la iglesia cuando cambie. Con que estando en la iglesia nos cuesta cambiar. Ve al de la par. Nos cuesta cambiar. Véanme al frente, nos cuesta cambiar. ¿Sí o no? Cuesta cambiar. Pero estamos en el proceso. Amén. Ahora lo importante es salir de eso. Entonces, solo la fe o solo la fide me habla de esa salvación donde es gratuita. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional en ese tiempo enfatizaba que para ser salvo tenía que usar indulgencia, es decir, donar dinero. ¿Y sabe que es una práctica actual todavía? Que incluso nosotros los creyentes evangélicos a veces también, no, como yo doy bastante a la obra de Dios, ¿verdad? Creemos que por dar cosas materiales o dinero estamos más cerca de Dios. Y si no, vea cuántos millonarios con mucha plata donan para que construyan grandes iglesias y todo eso, porque en su enseñanza, si yo doy, me gano el cielo. De hecho, yo no sé, claro, ya somos evangélicos, eso ya no lo practicamos, pero yo me acuerdo que antes la gente decía, no hombre, te has ganado ya el cielo, con todo y zapatos vas a entrar al cielo, le decía, por la acción buena que hacíamos, ¿sí o no? Pero a través de la lectura, que la interpretación y la guía del Espíritu Santo, estos grandes hombres de Dios vieron que era necesario solamente creer en Jesús para ser salvos. Porque la iglesia tradicional pedía grandes donaciones para poder decirles que iban al cielo. Sí, para decir que iban al cielo, haciendo donaciones, haciendo caridad, haciendo obras. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, también decían, hermanos, que tenían, para ellos con el dinero podían comprar ese estatus de salvación. También decían que era necesario bautizarse, pero la declaración que nos da la sola fe nos habla de un regalo gratuito para todos aquellos que lo acepten por fe. Y el texto bíblico más conocido, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Es el más usado, el más conocido. Hay más. Ahora podemos leer otro. La salvación, hermano, y aquí en solo fe me demuestra que la salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Ahora hay que entender también que las buenas obras y las acciones buenas del humano son reflejadas cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, son necesarias. Nadie puede decir haber nacido de nuevo y tener un corazón no dadivoso, un corazón que no dé al necesitado. Ahora, veamos un texto, Efesios 2, 8, 9. Ahorita estamos hablando solo la fe, después tenemos que hablar solo la gracia. Ahorita, hablemos de solo la fe. Mi fe en Jesús es la que me da salvación, no mis obras, no mis acciones, no el hecho de comprar una salvación. Efesios 2, 2:9, lea solo el 9. No por obras, dice, para que nadie se gloríe.
no por obras. O sea, usted y yo no podemos agregarle nada a la obra redentora de Cristo. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de la obra de Jesús? ¿Sí se acuerdan de eso? Que hablamos, el último punto que hablamos es que Él nos rescata, el que nos sustituye. Entonces, solo por fe llegaron a la conclusión que no había necesidad de todas las obras, porque aquellos que daban dinero les aseguraban casi que lo ponían a la par de Cristo. Depende de la cantidad que dieran. Depende, pero ese es un sistema humano, ¿sí o no? Usted va a un cine, usted va a un estadio a ver un partido de fútbol y usted va a estar en la mejor posición si mejor paga. Ese sistema lo habían puesto para con el Señor, para con Dios, para salvación. Entonces la palabra de Dios me dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esa es solo la fe. Entonces se llegó a la conclusión que para ser salvo solo necesito creer en lo que Jesús ha hecho. ¿Y qué ha hecho Jesús? Pagar un precio por mí en la cruz. Amén. Luego tenemos la sola gracia. Este enfatiza que la gracia como la razón de nuestra salvación. Es decir, la salvación viene de lo que Dios ha hecho y no lo que nosotros podemos hacer. Amén. Esa es la gracia. No por obras. Vea lo que dice el 8. O sea, la fe y la gracia van de la mano. Porque por gracia, dice el 8 en el 2:8, soy salvo. O sea, por un don, un regalo. ¿Por medio de qué? O sea, la fe y la gracia van juntas. La fe es lo que yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Y la gracia es lo que Dios me da. ¿Qué me da? A un Cristo que en la cruz muere por mí. Amén. Esa es la gracia. El regalo es Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Pero mi fe es la que me hace salvo. ¿Ya? ¿Mi fe en qué? En que Jesús es el que pagó un precio en la cruz. Dígame si no, cuánta gente de afuera no quiere este regalo, porque no han entendido la fe. Si en este tiempo, ¿cuántos años han pasado desde la reforma? Cerca de 500 años. Creo que hace poco se celebraron los 500 años. Imagínense, en este tiempo todavía la gente no lo cree. Imaginen en estos tiempos cómo era difícil salir con esto, cuando la iglesia tenía normado todo, dejando la Biblia de lado, dejando la inspiración de Dios de lado y haciendo las cosas que ellos creían que era lo mejor, donde era una situación económica, monetaria. Entonces vemos que la sola gracia, o sea, el regalo, lo que Dios ha hecho y de lo que nosotros no hacemos nada. Si lo hizo Jesús todo en la cruz. Ahora, el problema es que nos cuesta entender. Hay gente que dice, no, es que no lo creo. Algo nos debe de costar. No, es que sí le costó a Cristo. Latigazos, maltratos, ¿o no? Claro que sí. Pero nosotros no hicimos nada. Ahora ahí viene la sola fe. Por mi fe en Jesús, como mi Señor y mi Salvador, recibo ese regalo de gracia. Esa sola gracia. Ahora, ya vimos que es la sola gracia. Y luego tenemos solo Cristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hermanos, si esto me lo hubieran explicado a mí cuando recién me convertí, se me hubiera hecho más fácil, fíjese. Porque hay un montón de cosas que quedan en el aire cuando uno recién convertido, ¿ve? ¿Y cómo quedan las obras? ¿Y cómo queda esto? ¿Y cómo queda lo demás? Hechos 4:12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué deducen esto los reformadores? ¿Por qué sacan esto? Porque la iglesia tradicional había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes, ¿cómo se llaman? Los cardenales, el papa, en un papel intercedor ante Dios y el pueblo. Ellos eran lo máximo. Y es así como ellos generan la veneración. Pero mira, hermano, de adoración a veneración hay una gran diferencia, ¿sí o no? Pero la iglesia tradicional sigue practicando la adoración. Hoy con lo de la Virgen del 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, usted ve a la gente va y toca a la Virgen, ¿sí o no?
¿Cuántos fueron al Cristo Negro? A mí me llevaron cuando estaba pequeño. Nos llevaron. No me estoy burlando, lo estoy diciendo de una manera correcta. No quiero herir susceptibilidades, quiero abrir el entendimiento de las personas. ¿No es cierto? A mí me lo enseñaron. Uno tocaba la ropa de la gente. Es más, hay costumbres donde, no sé en qué pueblo de nuestro país, cuando van a hacer la festividad, quitan la ropa de los santos y van al río y lo lavan. Y es una gran cosa, hermano. El cargar el santo entierro, para mí no, hombre, hermano, yo sentía que estaba, pero era mi creencia, así me enseñaron. Bueno, ayer estaba viendo un programa yo, ahorita ayer se celebraron, hoy creo que celebran los santos niños inocentes, ¿verdad? Tiene una base bíblica allá en Antiguo Coatlán. La base bíblica está bien, pero hay una cosa. Ayer miraba que llevan los niños de barrito, ¿verdad? Y dice una señora, yo cuando le digo a mi niño, porque no es ni el niño Dios, son los niños que mataron, representan a los niños que mataron. Yo cuando le digo a mi niño que lo voy a traer a la iglesia, hasta sonríe. Es lo que ella quiere ver. ¿O no? Lo mira. Es que la mente es poderosa, hermano. Y entonces ella lo dice con una gran seriedad y una gran convicción y una gran devoción, porque me ha hecho un montón de milagros, dice. Otra señora dice, yo traigo mi muñeco, no dice mi muñeco, mi niño, dice, porque aquí pongo los nombres de los que estoy pidiendo para que Dios me los sane, porque ellos me han hecho milagros. O sea, la gente mezcla veneración con adoración. Y por más que ellos quieran decir que nosotros ponemos una foto, que esto y esto, no es lo mismo, hermano, jamás. Porque yo no me pongo a pedirle un milagro a una foto. Yo no, bueno, de hecho yo sí tengo la foto de mi padre y mi madre, que me lo regalaron los hermanos caballero para un cumpleaños. Creo que la bajaron de internet, pusieron la foto de mi papá y de mi mamá a la par. Y yo sí las tengo ahí en mi cuarto. Yo no me pongo a pedirle a mi papá carnal, papito, cuídeme. No, yo sé que no me oyen. Yo sé que mamá no me oye, sé que ella está con la presencia del Señor. No estoy pidiendo, como uno dice, ya tengo un angelito más en el cielo para que me cuide. No, es mentira. Si el que lo cuida es usted, Dios, y sus ángeles que Él manda, porque dice que va a mandar ángeles a acampar. Ahora, ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos ponían a otras personas para poder llegar a Cristo. Y esa costumbre todavía se tiene. Y usted la puede ver, está arraigada en el pueblo de la iglesia tradicional, está arraigada. ¿Quién no tiene una imagen? ¿Quién no tiene una figura? Es más, a veces hasta imágenes uno andaba en su cartera para protección, y porque le pedimos, en ese entonces le pedíamos y decíamos, le pedimos a San Antonio, le pedimos a esto, y le pedimos, o sea, han sido grandes hombres de Dios y no lo vamos a negar, amén. Pero eso, a que puedan interceder por mí. Usted sí ha leído que el cuerpo de Moisés no lo encontraron, es más, el diablo se lo contendía. ¿Se acuerda de eso? ¿Y por qué quería el cuerpo de Moisés el diablo? Para mostrarlo y para que la gente se postrara ante el cuerpo. ¿Quién era Moisés, hermano? ¿O no? ¿No ha visto usted cuando traen aquí hace poco trajeron unas reliquias de Don Bosco? Y la gente las tocaba, hermano. Mi respeto, a mí me formaron en una iglesia salesiana. Mi respeto, es un gran hombre de Dios, es una gran labor, pero de eso, a que interceda por mí para una salvación, está lejos de eso. Pero eso es lo que enseña. Y hay de usted y de mí si nos burlamos. Yo por eso estos temas los trato de tratar lo más serio posible, porque no quiero dañar a nadie, pero sí quiero que tengamos y nos abra el entendimiento. Yo anduve ahí y la misma Biblia me enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero yo no tenía el Espíritu de Dios. Yo no tenía libertad. Yo tengo una foto cuando me gradué de bachiller con Don Bosco, tamaña foto, y nunca se me olvidó una cosa que mi tío, un tío que tengo, me dijo: una foto de tu tato hubieras puesto, me dijo. A mí me ofendió, porque era Don Bosco, y a mí me ha enseñado que era Don Bosco, pero mi tío seriamente me lo dijo, mi tío, pero con muy buenos principios. Y cuando yo salgo en la foto así, y me dice mi tío, porque me la tomaron, una foto de tu tata, ya mi papá estaba muerto, una foto de tu tata hubieras puesto, me dijo, desde viejo, no sabía ni quién era, pero para mí era una ofensa.
porque así me enseñaron, ¿o no? Así nos enseñaron. Ahora, solo Cristo. Podemos ver que no hay salvación solamente que a través de Él. Hermano, hay más textos más, pero si no, no termino. Ahora, solo para la gloria de Dios. Y ese fue el último punto de los más importantes que quiero tocar, donde todo es para la gloria de Dios. Hasta lo que comamos. Por ahí anda ahorita un video muy famoso de un predicador que usted venera y usted, ya va, está bien, no hay problema, pero es buenísimo el tipo y todo. Pero dijo que echaba la cerveza y lo hace broma y lo hace todo. ¿Será que eso glorifica el nombre de Dios? Pero ahí está el pueblo evangélico siguiéndolo. Amén, amén. Yo, el problema, Dios lo usa mucho y todo lo demás, pero hay cosas que la Biblia me dice que hasta en la comida debo de glorificar el nombre de Dios. Si yo voy a hacer caer a alguien, y no me lo estoy inventando, vea conmigo, 1 Corintios, capítulo 10. Gálatas, Efesios, déjenme encontrarlo, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Corintios. 1 Corintios 10, 31. O sea que la solideo gloria, o sea, la gloria para la gloria de Dios solamente, todo lo que amo. Vea lo que dice el 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte con nadie su gloria, hermano. ¿Se da cuenta? Son 5 principios, 5 solas, importantes. Solamente eso, solamente es importante creer lo que está escrito en la palabra, solamente es tener fe para salvación, solamente es saber que hay gracia de parte de Dios para que yo no haga nada porque Cristo ya lo hizo. Solamente Cristo, ni siquiera una iglesia, hermano. Cuántas veces a mí me invitan a predicar, yo no me presento, yo soy del tabernáculo de Tuxtepec. Es más, cuando hay hermano, ni me presente que soy aquí el pastor donde yo me congrego. Porque yo no estoy promocionando la iglesia ahí en un funeral, no me interesa. Quiero hablar de Cristo, quiero hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que pagó. Aquí no cabe un sacerdote, aquí puede ser el pastor más pintado que sea, pero no ha hecho nada. ¿Qué hacemos? Anunciar el evangelio. Eso sí, ¿qué hacemos? Glorificar el nombre de Dios. Amén. La Biblia dice que aquellos que anunciamos el evangelio seremos como estrellas perpetuas. Hay premios que dará Dios, pero en la tierra glorificamos a Cristo. Entonces dice la Biblia, si pues coméis o bebéis, ojo, ¿se da cuenta que sí también esto? ¿Qué tal que hoy para Navidad subo una foto de ustedes donde estén las cervezas ahí y todo? ¿Qué va a decir la gente? A cuadrados, me dice, todos chupan, ¿verdad? ¿Glorifica el nombre de Dios eso? ¿En comida o en bebida? En comida y en bebida. Hasta el hecho de comer de más, de estar, hasta eso, todo. Pues todo debemos hacerlo para usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y no me venga con que estoy ampliando el templo. Hay que cuidarnos. No, es cierto. Claro, hay condiciones de enfermedad que no permiten, pero a medida que podamos, tenemos que. Entonces, todo debe glorificar el nombre de Dios. Si en comida, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Todo cabe ahí. ¿Sí o no? Sus redes sociales, ¿glorifican el nombre de Dios sus redes sociales? Pregunto, usted sabrá. A mí me da pena, aparte, cuando veo muchos pastores amigos tirando indirectas, peleando como que son locos. Yo ya no ha alumbrado la luz de Cristo. Yo, pastor, no puedo estar, a mí qué me importa, es mi Facebook, pues a mí quizás no me importa, pero mucha gente sabe que somos pastores. ¿Qué testimonio estamos dando? O sea, todo dice aquí, no dice nada. La forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, todo dice. Aquí no, mira, aquí cuando dice todo, no hay excepción. Aquí lo dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Su matrimonio, el mío, para la gloria de Dios. Sus finanzas, para la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Sepamos manejar las finanzas.
trate de no enjaranarse para no quedarle debiendo a nadie y busque la manera de pagar hasta donde le sea posible. Claro, hay momentos que uno topa, ¿sí o no? No topa, pero uno tiene que dar la cara. Mire, yo pagarle quiero, lo que no tengo es dinero, pero yo le quiero pagar. Y si usted da la cara, pero si nos escondemos, hermano. Hace poco que tramitamos el vehículo, me llenó de mucha satisfacción para la gloria de Dios. Me dijo la muchacha que nos hizo el trámite, de las pocas iglesias que todo lo que le pedimos lo llevan en orden, porque el carro ese no salió a mi nombre, salió a nombre de la iglesia. Yo digo, gloria a Dios por eso. La que nos hizo, consiguió el préstamo, la empleada de la empresa financiera que nos hizo el préstamo, me dijo, pastor, y para gloria de Dios lo digo, todas las iglesias del tabernáculo que yo le he tramitado crédito, ninguna ha quedado mal. Me la estaba tirando así como que dice, no va a ser usted el primero, ¿eh? Uno entiende, hermano, uno entiende. Para la gloria de Dios. Le puedo mencionar iglesias que han hecho préstamos. La Garita, la Metrópolis, nosotros. Quiero ver quién más me dijo. Pastor Velázquez, no, Pastor Velázquez creo que no, porque es de la central. Y varios. Eso dice mucho, porque es para la gloria de Dios. Cuando nos dieron este terreno, nos dijeron, ¿sabe? Se los vamos a dar. No los conocemos, pero como son creo que es para una iglesia, ¿verdad? Nos dieron la llave sin dar un 5, hermano, para la gloria de Dios. Entonces, piensa, en pequeño o en grande, todo es para la gloria de Dios. Cerremos 2 minutos. Entonces, ¿qué son las 5 solas? Son una base, son las columnas fundamentales, son los pilares que tenemos. Solo la escritura, es importante. Yo lo motivo a leer cualquier tipo de lectura siempre y cuando su principal lectura sea la palabra de Dios. No me venga a hablar de tantos libros y esto y lo demás si no me lee la Biblia. Solo la fe. Por fe usted es salvo, no por obras. Solo por gracia, es un regalo que Dios nos ha dado, la salvación. Aunque otros no lo quieran entender, hemos entendido. Solo Cristo, no hay otro medio. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. No se trata de iglesia, no se trata de religión, se trata de una relación personal con Dios. Y la última, todo para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Y esto que nos haga pensar a todos, lo que estoy haciendo glorifica el nombre de Dios, porque si no glorifica el nombre de Dios, no lo hagamos. Amén. Si usted afirma su fe, su columna bíblica en esto, le aseguro que su vida y la mía va a ser más fácil, porque con Cristo todo se puede, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.